Cuando en 1982 se estrenó la película Tron, un joven animador, John Lasseter, que trabajaba en aquel entonces para Disney, quedó altamente impresionado. Pensó que era posible en aquellos años hacer un largometraje solamente usando animación por computadora. Al no ver resultados en su proyecto en la empresa Disney, se cambió a Pixar, una empresa recién creada por Lucasfilms, que apoyaba con algunos efectos visuales en películas de George Lucas, donde participaba como productor. Fue allí, en Pixar, donde empezó a crear cortometrajes que solo se exhibían en pequeños circuitos cinematográficos o antes de una película grande, o sea, un largometraje. Fue hasta 1988 con su cortometraje Teen Toy, que recibió la atención de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde recibió el Oscar a Mejor Cortometraje ese año. Entonces, la empresa Disney se acercó a él. Steve Jobs ya había adquirido Pixar en el año del 86, pero no se encontraban en buena posición económica, así que aceptaron el contrato con Disney para hacer un largometraje. El director John Lasseter ya tenía una idea sobre lo que iba a tratar el largometraje, algo parecido al último cortometraje que hizo, pero esta idea no le gustaba a Disney y fueron modificando el texto. Cuando llegó el año de 1993 ya tenían una idea más o menos de lo que querían y empezó el reto de Toy Story, la creación más importante de la empresa Pixar y que lo sacó de la crisis económica. Y por fin, en el año de 1995 se estrenó la película Toy Story, dirigida por John Lasseter, protagonizada por Tom Hanks y Tim Allen, que gracias a estos dos actores de renombre fue lo que le dio a Disney el impulso para pensar que esta película no se iba a ir al abismo, ya que era la primera vez que hacían un largometraje hecho totalmente con imágenes generadas por computadora. No sabía la compañía Disney ni el director si esto iba a triunfar o no. Después de haber cambiado muchas veces el guión de la película, la historia quedaba así. El vaquero Woody, interpretado por Tom Hanks, era el preferido del niño dueño de los juguetes, el famosísimo niño Andy. Y él, el vaquero, era el encargado de que los juguetes tuvieran una vida sana y bonita. Aunque los demás juguetes sabían que él era el preferido del niño Andy, esto al parecer no les molestaba mucho que digamos, al parecer. La película comienza con el cumpleaños del niño, donde comienza a recibir una gran cantidad de regalos. Los demás juguetes están pendientes si no llega algún regalo que los pueda sustituir a ellos. El vaquero, como buen protagonista, los calma y les dice que no se preocupen, Andy es un buen niño, hasta que recibe el juguete que nadie esperaba, ni siquiera el vaquero. Un astronauta intergaláctico que en un segundo se vuelve el preferido de Andy y desplaza a todos, en especial al vaquero. Y es ahí donde comienza a girar la trama. En los primeros bosquejos del guión, el vaquero no era el bueno, de hecho era el malo. Esto no le gustó para nada al representante de Disney, Jeffrey Katzenberg. De hecho dijo que era una basura y tuvieron que volver a hacer el guión. El director John Lasseter tuvo que hacerse de guionistas para poder terminar el texto. Uno de ellos, Joss Whedon, fue el que sugirió que el personaje de Buzz Lightyear, el astronauta, el hombre espacial, no supiera que es un juguete. Esto le dio al director la idea de toda la película. El vaquero iba a representar a la vieja guardia de aquellos antiguos juguetes, los llamados clásicos, y en cambio Buzz Lightyear iba a representar la modernidad, los niños de ahora que juegan con juguetes mucho más modernos. Para el personaje del juguete espacial, tomaron el nombre del astronauta del Apolo 11, Buzz Aldrin, que años después se quejó porque aparte que no le dieron créditos en la película, tampoco le dieron ninguna remuneración económica. La película fue un éxito económico. En las primeras semanas solo en Canadá y en Estados Unidos ya había recaudado 3 veces lo que había costado la producción, en la que también ya se habían ahorrado bastante personal laboral, ya que aquí solo contrataron a 100 animadores y en cambio en El Rey León fueron más de 800. Esto marcó y sigue marcando la diferencia entre las animaciones que ha hecho Disney. A partir de Toy Story, la gran mayoría de las películas fueron hechas en animación por computadora. Reducían costos y ahorraban muchísimos millones de dólares. A lo largo del tiempo ha habido muchos estudios sobre esta película. Se ha dicho, por ejemplo, que por qué el personaje de Buzz Lightyear, que no cree que es un juguete, cuando llega el niño Andy cae y se hace el muertito como los demás juguetes. ¿Y por qué el vaquero cuando sale a rescatarlo en los exteriores, también cuando hay más humanos no caen, como cuando aparecen los demás personajes dentro de la casa? Lo que sí se ha comentado mucho es al otro personaje niño, Sid Phillips, el antagonista de Andy,
que en la película lo demuestran como un psicópata enfermo destructor de juguetes. El catedrático sociólogo Luis Barrera comentó alguna vez que este personaje realmente tiene todas las características de lo que vendría siendo un pensamiento científico. Abre, estudia los juguetes, los modifica y los reconstruye como él piensa que deberían ser. En otro artículo de investigación decía que muchos personajes tenían el nombre de ciertos programas que utilizaron para la película, y el nombre de Sid Phillips fue utilizado para el niño antagónico. Este programa era el único que no podían controlar y se mandaba solo, pero les sirvió en la producción de la película para poder resolver problemas que los otros programas no podían resolver. En otro artículo se nombraba que el niño Andy era el estereotipo del niño que quería el gobierno norteamericano en aquellos años. El presidente de ese entonces, Bill Clinton, quería de alguna manera que los niños fueran parecidos a Andy, obedientes, limpios y que cuidaran sus juguetes. El antagónico Sid era lo que ya no querían, niños independientes, autónomos y que escuchaban heavy metal. Las películas con alto presupuesto y penetración cultural eran muy revisadas y controladas por algunas administraciones del gobierno. Toy Story cumplía con todos los requisitos que la sociedad norteamericana necesitaba en esos años. 4 años después se estrenó Toy Story 2. 4 años parece suficiente tiempo para filmar una película, pero este no fue el caso. Solo tuvieron 9 meses para realizar toda la filmación. Esto quiere decir que comenzaron en el año de 1998. El guión se realizó en solo un fin de semana. La película iba a ser distribuida para televisión, pero al final se decidió que iba a estrenarse en salas de cine. Pero 9 meses era muy poco tiempo para la realización. Tuvieron que trabajar en un edificio alterno ya que todo el equipo de Pixar estaba enfocado a la película de Bichos. Esta era una realización independiente y tenía su propio equipo y sus propias oficinas, pero eso sí, mucho más reducido que los que estaban trabajando en la otra película. Hubo problemas de todo índole, cambiaron a los productores, en algún momento se iba a perder todo el material que ya habían hecho a lo largo de 8 meses. Si no hubiera sido por la empleada que trabajaba en su casa para cuidar a sus hijos, que ella había respaldado muchísimo material, aún así se perdió bastante. Pixar era muy severo con los horarios de trabajo, no permitía que trabajaran horas extras. Cuidaban mucho el rendimiento de sus trabajadores. Pero aún así, comentaba el director, que había jóvenes nuevos que por su entusiasmo, competitividad y para tener un puesto en la empresa se quedaban a trabajar horas extras y hasta dormir en las oficinas. La película fue un éxito rotundo, mucho mejor que la primera. El solo fin de semana ganó 5 veces la inversión que habían tenido en ella. La crítica fue muy positiva y hasta se dobló la venta de muñequitos. En esta edición entró las Barbies, ya que en la película anterior la firma no quería donar a las muñequitas. Decían que esta no era la imagen que querían para su producto. A ver el éxito de la primera película entraron hasta con Kent, el amigo de Barbie. En esta película la historia corre en paralelo y entran mucho más personajes a escena. Y la sorpresa fue saber que Woody era un personaje clásico muy famoso en sus años. Esto logró darle profundidad a los personajes y más conexiones emocionales con el público. Pero la premisa seguía siendo la misma. Si perteneces a un niño y el niño te cuida bien y te quiere, vas a tener una muy buena vida siendo juguete. Pero si el niño que te cuida no te cuida bien, vas a vivir traumado para el resto de tus años. Seguíamos teniendo esa simplicidad de la historia, pero en fin, la fantasía era muy buena y divertía al público en general. En esta entrega, Woody es raptado por un coleccionista de juguetes y habría que salvarlo. El director comentó que el personaje del coleccionista estaba basado en él mismo, que desde niño coleccionaba muchos juguetes y los guardaba en sus cajitas. En esta entrega vemos mucho más escenas en exteriores y más acción en la trama, pero también vemos momentos emotivos y algunas veces hasta de mucho drama. En fin, fue una entrega que no defraudó a los fans de la primera película. Estuvo a la altura de su antecesora y algunas veces mucho mejor que la primera. La empresa Pixar junto con Disney empezaban a tomar la batuta de lo que iba a ser el cine familiar en las próximas décadas. Con las producciones de este calibre y las animaciones por computadora, pusieron la competencia muy alta entre las diferentes casas productoras. Fue la era de la imagen digital en el cine infantil. Disney junto con la empresa Pixar, de la mano los dos se convirtieron en la industria más poderosa de cine infantil que hubiera habido en esos años. Las producciones se venían en cascada, una tras otra.
eran los que controlaban el mercado de cine para niños y muy pocos proyectos de otras casas productoras les hacían sombra. A lo largo de casi 10 años hicieron producciones como Bichos, Monster Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E. No paraban en la producción cinematográfica. Con verdaderas obras infantiles, algunas plagiadas y otras originales, Pixar y Disney se convirtieron en los reyes. Y 10 años después, la casa Disney le pidió a Pixar una continuación de Toy Story y no sabemos por qué. Y por fin, después de 11 años, fue estrenada la película Toy Story 3. ¿Era necesaria una tercera parte? Tal vez sí, tal vez no. El contrato que habían firmado Disney y Pixar en aquellos años de la primera entrega en 1995 estipulaba claramente que Disney se iba a quedar con todos los derechos de la película, personajes y réplicas que ellos quisieran. Cuando en los años 2000 Disney quiso hacer una nueva entrega de la saga, Pixar no estaba de acuerdo, pero eso no importaba, ya que Disney tenía todos los derechos. Crearon una nueva empresa de animación digital, pero el actor Tim Allen dijo que no se subía al carro si no era con Pixar. Firmaron un nuevo contrato y deshicieron la nueva empresa que habían creado. Pixar otra vez estaba a cargo de la tercera entrega de su primera historia en animación digital, la saga Toy Story. En esta ocasión no dirigió John Lasseter, dirigió Lee Unkrich. Para crear esta nueva historia, el público ya había crecido 11 años y realmente Pixar y Disney le apostaron a este público, como que parecía que no les interesaba el público infantil, ya que esta entrega era demasiado oscura y tenebrosa. Aquí nuestro niño Andy ya es grande y va a ir a la universidad y no sabe qué hacer con sus juguetes. Al único que decide llevarse es a Woody, el vaquero. A los demás, en lo que lo piensan, los guarda en una bolsa de plástico negro y que la mamá confunde con basura y los tira a un camión. Aquí comienza la trama y la aventura de nuestros juguetes tan queridos. A diferencia de las dos primeras entregas, esta se siente como sombría, triste, lúgubre, con muy pocas escenas de comedia y muchas de drama. Tan solo con enterarnos que para recrear la guardería donde van a parar nuestros juguetes tuvieron que inspirarse en la cárcel de Alcatraz, ya nos dice qué tipo de atmósferas iba a tomar esta historia. Juguetes malos que toman prisioneros a otros juguetes en una especie de prisión de pesadilla. Personajes que realmente aterran y una psicosis digna de una película de terror. En ningún momento vemos en la película algún guiño para un público infantil. Definitivamente esta película estaba dirigida a los fans que habían visto la primera saga, con unas secuencias verdaderamente aterradoras, donde algún niño quedaría bastante traumado, peor que hace muchísimos años cuando vieron morir a la mamá de Bandy. Aquí ya vemos el rumbo que iba tomando poco a poco Disney en sus próximas producciones. En el 2006 ya había comprado Pixar y se encaminaba a comprar grandes casas productoras de Hollywood. Aunque en su mayoría recibió críticas positivas, en la revista Ms, con un perfil totalmente feminista, la actriz Natalie Wilson escribió un artículo diciendo que esta película era totalmente machista, argumentando que los personajes femeninos que salen en el filme son totalmente estereotipados y sin una importancia relevante en la película. De hecho, comentó que el personaje de Kent, novio de Barbie, lo ponen como homosexual raro, diciendo que la película era homofóbica. El artículo de la actriz concluía que era peligroso que en una película para niños no hubiera más intervención de personajes femeninos. Ya con este tipo de artículos y comentarios, nos estábamos dando cuenta cuál era el público de Disney en ese momento, qué era lo que querían hacer con las películas de Pixar y cuál iba a ser su agenda política en los próximos años. Apoderarse de la franquicia más grande de cine infantil para aleccionar con ella a millones de niños en el mundo de la ideología feminista y de los colectivos LGTB. Desde que la humanidad es humanidad, ha habido gente que le gusta a personas de su mismo sexo. Hay registros de esto desde la antigua Grecia hasta la cultura romana, pasando por Asia, África y algunos lugares del continente americano. La atracción de personas del mismo sexo ha habido desde hace muchísimos siglos. En los diálogos de Platón, en el capítulo del banquete, hablan de esto de una manera normal. Decía Platón que no había algo más noble que el amor entre dos hombres. El término lesbiana viene de la isla de Lesbos en Grecia, donde había mujeres que se amaban entre ellas. Fue hasta el siglo X que el pensamiento árabe a través de la Iglesia Católica había prohibido esta práctica. Se castigaba, se perseguía y acusaba a las personas del mismo sexo que se amaban. Esta práctica duró hasta nuestros días. Todavía en muchos países árabes o en lugares donde permea la religión musulmana, judía o católica está prohibido, perseguido o castigado. Cuando en los años 70 comenzaron las protestas de los colectivos LGTB y la persecución que sufrieron por la pandemia del SIDA, fue que la sociedad empezó a tomar conciencia de esto.
En 1993 salió un estudio en la revista Science donde supuestamente demostraban que 40 parejas de gemelos homosexuales compartían el mismo gen genético de la madre. Esto, al parecer, avalaba científicamente que la homosexualidad no era una desviación psicológica. Ya en esos mismos años, la Organización Mundial de la Salud declaró que el amor entre las personas del mismo sexo no era una patología. Entrados los años 2000, el biólogo Andrea Gana no le quedaba muy claro este estudio. Él era el responsable del Laboratorio de Biología Molecular de Europa, del Instituto Molecular de Finlandia y profesor del Hospital de Massachusetts y de Medicina de Harvard. También era un hombre abiertamente declarado homosexual. Hizo un estudio junto con otros 500 científicos de biología molecular y expertos en genética, muchos de ellos también de la comunidad LGTB, donde concluyeron, después de estudiar más de 400,000 casos, que no hay ni un solo gen que pueda determinar la orientación sexual hacia el mismo sexo. Esto quiere decir que es muy difícil comprobar científicamente algo que al parecer deriva de un gusto personal, pero sigue abierta la puerta donde a lo mejor algún día la ciencia pueda determinar algo exacto. En 1904, el psicólogo inglés Stanley Hyde inventó el término adolescencia. Básicamente se hizo para categoría de trabajo en plena revolución industrial. Antes de eso, la adolescencia no existía. Cuando los jóvenes entraban en la pubertad, inmediatamente ya eran hombres y mujeres adultos. Biológicamente ya estaban preparados para procrear y formar una familia. Antiguamente, muchos de los matrimonios eran arreglados. Era común que jovencitas de 13 años se casaran con personas arriba de los 20. Esto se hacía porque a esa edad eran más fértiles y los hombres tenían mejor posición económica. Los jóvenes ya eran varones a los 14 y 15 años y podían trabajar e ir hasta una guerra. No se les consideraban niños ni menores de edad. Y aunque los matrimonios eran arreglados, sí existía el enamoramiento. Prueba de ello era infinidad de historias y novelas como Troya, Romeo y Julieta, Las bodas de Fígaro, en fin. No existía en la sociedad algo que juzgara y penara esto como si fuera un delito. En la actualidad, en muchos países occidentales, que un adulto joven se case con una niña de 13 años es pena de muchos años de cárcel. Se le llama ahora abuso infantil. Si biológicamente los seres humanos al entrar a la pubertad están preparados para reproducirse y poder sobrevivir, ¿por qué ahora son considerados menores de edad? Y en algunos países se extiende esto hasta los 21 años. La adolescencia se ha alargado cuando antiguamente a esa edad los hombres ya eran productivos y las mujeres podían reproducirse. Se oye extraño, pero aquí sí hay mucho sustento científico, que muchas veces los colectivos LGTB y feministas no han querido aceptar. Ellos dicen que esto es antinatural. Aquí, básicamente, de lo que estamos hablando es de lo que muchos llaman la doble moral, donde se juzga cuando hay sustento teórico y científico que lo avala, y donde se apoya cuando realmente no existe ningún sustento científico. Básicamente decisiones personales. En el mundo de la animación, sobre todo en Japón, hemos visto muchos personajes que son híbridos. O sea, pueden ser hombres o mujeres en cualquier momento. También hemos visto personajes donde dos mujeres son pareja. Muchas de estas animaciones en Estados Unidos fueron censuradas o cambiaron. Pero hasta la misma empresa Pixar tuvo personajes parecidos. O sea, personajes varones que parecían femeninos o algo así. Pero ¿por qué ahora hay tanta polémica? En la cuarta entrega de Toy Story hay una escena donde dos mujeres reciben a su hijo, que al parecer podrían ser una pareja. Pero en la quinta entrega de la serie, que podría ser una película alterna, una historia sobre Buzz Lightyear, ya la cosa cambió bastante. Una escena donde dos mujeres se besan. Esto provocó la censura de esta película en 14 países, a menos que quitaran esta escena de la película. Pero Disney no lo quiso hacer, así que esta película no se exhibió en esos países, básicamente del Medio Oriente. La presión de los empleados de Pixar y Disney, del colectivo LGTB y feministas, obligaron a la empresa a incluir esta escena. Se va a estrenar en estos días Toy Story 5. Mucho público se pregunta si va a haber más de estas escenas en esta nueva versión, porque ahora se sabe que la agenda política de los colectivos LGTB y feministas incluye el cine infantil. Han convertido este género en un ring de batalla, tratando de aleccionar a los niños en esta nueva ideología. En general, los padres de familia que sus hijos quieran ver esta nueva versión, así como ellos lo hicieron cuando eran niños, lo que tienen es más bien miedo. Alguna vez Walt Disney dijo: "La vida está compuesta de luces y sombras. No podemos ocultar esta realidad a nuestros hijos, pero sí enseñarles que el bien puede triunfar sobre el mal". En muchísimas películas de esta compañía vimos esto casi todo el tiempo. El débil que se hace fuerte para triunfar sobre la adversidad. También dijo: "No me gusta repetir el éxito, me gusta probar cosas nuevas para tener éxito". Y en verdad, en la era de Walt Disney nunca vimos segundas partes.
ni siquiera sagas o algo parecido. Eran creaciones nuevas, distintas, novedosas. Exploraban nuevas obras donde nunca nadie se atrevió. El legado que nos dejó Walt Disney posiblemente ya se perdió hace muchos años, pero nosotros queremos seguir soñando y creer que somos niños todavía, y que las generaciones que nos anteceden puedan seguir disfrutando de esta fantasía, y no pensar que estas películas se volvieron panfletos ideológicos. En una entrevista, Walt Disney afirmó: "Me encanta la nostalgia. Espero que nunca perdamos algunas cosas del pasado". Esto va en homenaje para aquellos que quieren seguir soñando como cuando éramos niños.